Antes has hablado del ego, Ujú, ¿no? Un crimen que marcó mucho a mi generación fue el asesino de La Baraja, ¿no? Que ujú. mató a 6 personas y, y que hizo una cosa que yo no sé si es común o no. Y es que después de matar a 6 personas, no fue la policía el que lo encontró, sino él que se entregó. ¿Por qué crees que lo hizo? En el caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, lo hizo porque buscaba notoriedad y reconocimiento como persona. Un poco lo que decía yo del ego, El ¿no? narcisismo. Narcisismo. Alfredo Galán había sido expulsado del ejército, había sido denostado, había sido ninguneado, pasó de trabajar con los cascos azules a retirar chapapote, lo que para él fue casi una vergüenza, el cómo estando en el ejército de repente estoy retirando chapapote en las costas gallegas. Y eso para él fue un golpe en su ego. Él quería demostrar que era un gran militar. Él quería demostrar que tenía madera de militar. Y lo que hizo fue traer una Tokarev escondida en un televisor y convertirse en un ejecutor. Por 3 razones. Primero, por la forma de matar. Un tiro directamente mirando a la víctima a los ojos, viendo simplemente no a una persona, sino un objetivo. Modus operandi. 2, la selección victimal, totalmente arbitraria, al azar. Le daba igual una que otra, Bueno, le daba igual una que 3, le daba igual hombre que mujer, nacional o extranjero. Y en tercer lugar, cuando él ve que no va a poder alardear, que no va a salir en los medios de comunicación, que no le van a llamar el gran asesino. Fijaros de lo que ha sido capaz Alfredo Galán, esta persona a la que habéis denostado, a la que habéis expulsado del ejército y me habéis mira obligado. lo que he hecho. Fijaros lo que soy capaz de hacer. Y por eso se entrega. Busca Quiere el fama titular y notoriedad. Correcto. y está dispuesto a pasar el resto de su vida en la cárcel por ese Por ser titular. alguien. Puesto que como ciudadano prosocial no consigue nada, No destaca. no destaca, es un sujeto totalmente invisible, anodino. Dice, vais a hablar de mí. De hecho, estamos No, hablando de él, hablando de él años después de haber cometido el muchísimos años crimen. después de haber cometido Mm. sus crímenes. Sí. Es un caso también que creo que se repite, aunque probablemente no es mayoritario, pero se repite de personas que les gusta dejar como una huella, una marca. Y también creo que hay algunos asesinos en series que les gusta llevarse un trofeo, ¿no? O un recuerdo de sus víctimas. ¿Cuál es el significado de hacer eso? En el caso de Alfredo Galán, digamos que fue algo casual. Cuando se encuentra a la primera víctima, se encuentra una carta de naipe, una baraja española, y tenemos a los grandes periodistas de nuestro país, y también estadounidenses y de otros muchos países, que tienden a bautizar a los asesinos. Pero Y este bautismo, muchas veces, a los asesinos a ellos les gusta, no probablemente. solo les gusta, sino que alimentan su narcisismo. Tienen un nombre, les crean una otra identidad, tienen su identidad ya doble, una persona que puede ser un vecino perfecto o un padre perfecto, la identidad de asesino en serie oculta, y encima la prensa le da otra identidad más, el asesino de La Baraja. Es espectacular, el asesino de La Baraja. A partir de esta casualidad, él empieza a dejar una carta de naipe. Pero la firma realmente de Alfredo Galán no son las cartas, es la selección victimal, el azar y la oportunidad criminal. Cuando hablamos de trofeos, en los multicidas seriales tenemos que distinguir entre trofeo y souvenir, porque se pueden llevar un souvenir o se pueden llevar un trofeo. Comencemos por el trofeo, que es la palabra que tú has mencionado. El trofeo supone la retroalimentación de un acto concreto del crimen. Es un acto simbólico. Y un trofeo puede consistir en algo personal de la víctima, una joya, BTK, un trozo de pelo, un zapato, Jerry Brudos, que está vinculado ¿a qué? A sus fantasías homicidas. Pero es algo personalísimo. Es algo que le recuerda
un acto concreto. En el caso de Jerry Brudos se llevaba los zapatos e incluso llegó a cortar el pie a una de sus víctimas para modelar la colección de zapatos que iba robando a mujeres que encontraba por la calle. Efecto simbólico, retroalimentación del crimen, placer. Al tocar ese objeto, al olerlo, ¿vale? Recrea de nuevo el crimen. Un souvenir es algo más genérico. El souvenir le recuerda el acto criminal. Vamos a poner un ejemplo muy claro y después te pongo un gran coleccionista de trofeos de este país, que fue Juan Antonio Rodríguez Vega, del asesino de ancianas. Souvenir, tú y yo nos vamos a Roma. Vamos a pasar un fin de semana y nos vamos a comer o a cenar a un sitio espectacular. Queremos recordar este fin de semana porque hemos ido a grabar un podcast, hemos ido a conocer policías y yo me llevo el posavasos a la servilleta del restaurante. Lo que estoy haciendo al llevarme esa servilleta es recordar que he estado un fin de semana contigo en Roma. Souvenir. Está vinculado a la acción delictiva, ese souvenir, pero a todo el fin de semana. Trofeo. Trofeo sería ir a una fiesta, conocer a un italiano y, bueno, pues tener esa noche una relación con el italiano y llevarme su corbata. La corbata es un trofeo. Me va a recordar un acto concreto del crimen. Me va a recordar un acto concreto de mi viaje a Roma. Por lo tanto, no es algo demasiado habitual, pero sí que tenemos sujetos que se llevan o bien trofeos, elemento simbólico que les vuelve a producir placer y retroalimentación del crimen, y souvenirs que le ayudan a recordar el crimen en general, el acto criminal entero. ¿De acuerdo? En el caso de Juan Antonio Rodríguez Vega, el gran coleccionista, según parece. Tenía una habitación pintada de rojo con todos los objetos que se llevó de la casa de sus víctimas. 16 mujeres, 16 ancianas. Asesino con rasgos de psicopatía, gerontofílico. Selección victimal, siempre mujeres mayores. Primero las agredía sexualmente, las mataba y después las robaba. Cuando entran a hacer el registro, se encuentra con una habitación con fotografías, muñecas, vasos, joyas. Todo pertenecía a sus víctimas. Para recrear en su intimidad otra vez el crimen. El crimen. Y vincularlo con el crimen. Tú imagínate lo que supone, por ejemplo, para Jerry Brudos, el pie lo tenía en un congelador. Cada vez que sacaba ese pie, trofeo, y lo tocaba, que estaba congelado, y lo metía en diferentes zapatos, recordaba el momento exacto del crimen en el que él, un sujeto con una con una parafilia patológica o clínica, que es el fetichismo, en este caso el parcialismo, porque tenemos el fetichismo del zapato y el parcialismo del pie. Repito, tenemos el fetichismo del zapato, que es un objeto, y el parcialismo del objeto inanimado, que es el pie. Jerry Brudos obtenía placer sexual que ya venía de sus fantasías, porque empezó a fantasear con zapatos de tacón a los 5 años, de modo que la única forma que tenía de obtener gratificación sexual en esa otra identidad que tenía era unir un pie con un zapato.